Nosotros lo que hicimos fue tratar de hacer un giro, como lo ponemos aquí en el estudio de los derechos sociales y los derechos constitucionales. El giro tradicional ha estado en la justificación y declaración de los derechos. ¿Qué consiste eso? En que los abogados, los jueces se preocupan muy bien por hacer el silogismo de encontrar cuál es la norma jurídica, cuál es el hecho relevante y sacar como conclusión, por ejemplo, se violaron en este caso de la T025. Fueron violados masivamente los derechos de la población desplazada. Hasta ahí habría llegado un jurista y una corte convencionales. Generalmente se ha entendido que la labor de pensar en qué pasa después de las sentencias y cómo se remedia esa violación de derechos humanos es un asunto que le corresponde al Congreso, a los administradores públicos, al Ejecutivo. Eso no es un asunto de juristas y mucho menos de jueces. Pues bien, esa visión tradicional del papel del juez y del derecho ha sido cuestionada en diferentes jurisdicciones como Sudáfrica, India. En Estados Unidos de los años 60 viene una tradición interesante con altibajos de lo que se llaman fallos estructurales, donde las cortes intervienen y no solamente declaran la violación del derecho, sino que dicen, bueno, también tenemos que buscar y prestar atención a la implementación y los remedios de esa violación de los derechos fundamentales. Nosotros nos quisimos entonces, para balancear para equilibrar esta balanza que aquí ponemos gráficamente, concentrar justo en la fase post-sentencia. No nos interesaban deliberadamente los debates muy interesantes sobre por qué los derechos sociales, por ejemplo, son justiciables, por qué son como los derechos civiles en términos de su exigibilidad judicial. Tampoco nos interesaban mucho, y además porque nuestra perspectiva es sociojurídica, los debates sobre la doctrina, por ejemplo, del estado de cosas inconstitucionales. Eso nosotros en otros textos lo hemos estudiado, pero aquí nos interesaba tomar eso como un hecho y decir, muy bien, la Corte se metió a semejante proceso ambicioso de tratar de revertir la violación masiva de los derechos de millones de desplazados en Colombia. Entonces miremos qué efectos ha tenido, cómo ha intentado influir en la práctica a través de la implementación de esa sentencia y a través de unas órdenes muy diversas que dictó no solamente la T025, sino posteriormente con mayor precisión en los autos de seguimiento. Así que este es el enfoque, y aquí utilizamos esta idea que viene de un teórico del derecho brasilero estadounidense, que es Roberto Anger, de mirar el derecho como imaginación institucional, es decir, tratar de recuperar para el derecho algo que los juristas han hecho en otros momentos de la historia, que es pensar en asuntos de diseño institucional. Muy bien, si los desplazados o los pacientes del régimen subsidiado en salud tienen sus derechos vulnerados, pues ¿qué puede decir el derecho y qué pueden decir las cortes para remediar esa situación sin reemplazar al Congreso ni reemplazar al Ejecutivo? Bueno, entonces esa es el enfoque del libro. Vamos simplemente a cerrar con la idea básica de qué tipos de efectos miramos en el libro. Y de hecho el libro está estructurado en capítulos, cada uno de los cuales examina un tipo de efecto. Tratamos de mirar, normalmente los estudios sobre los efectos de los fallos miran la parte izquierda de este cuadro, que es decir, bueno, muy bien, ¿qué efecto directo ha tenido la T025? Por ejemplo, ¿cuántas personas han ganado acceso, cuántas personas desplazadas han ganado acceso al sistema de salud por la T025? ¿O se igualaron o no los planes de cobertura de las personas que están cubiertas por el régimen post, no post, etcétera, etcétera? Esa es parte de la historia, y obviamente una evaluación que importa tanto a las cortes como a los analistas, como a la sociedad civil, como al gobierno, es ver en últimas qué diferencia marca una sentencia, un proceso de seguimiento para los derechos específicos y los efectos directos que buscaba esa sentencia. Así que no negamos la importancia de ese tipo de efecto. Pero también es claro que esa visión es estrecha, porque las cortes y los fallos de este tipo terminan teniendo una cantidad de efectos de rebote, que son efectos indirectos en la medida en que muchas veces las cortes mismas no los tienen planeados
y muchas veces afectan a terceras personas. Ya les voy a explicar con algunos ejemplos qué consiste eso. Pero entonces, efectos directos e indirectos. Y en el otro eje estudiamos efectos instrumentales y simbólicos. ¿Qué significa esto? Que no solamente importan los efectos materiales, es decir, en últimas, cuánto presupuesto se dedicó adicionalmente al que existía. Ese es un efecto muy importante de las sentencias de 025, la subida del presupuesto dedicado a la atención a la población desplazada, sino también si hay algunos efectos simbólicos, de esos que uno puede contar en dinero ni en un programa específico, sino por ejemplo, si se cambió la percepción del problema. Si antes, y aquí voy ya para terminar esta explicación, darles ejemplos, obviamente cruzando estos ejes uno encuentra algunos ejemplos específicos. Por ejemplo, si uno mira aquí efectos instrumentales directos, uno puede decir, muy bien, se diseñó una nueva política en relación con la población desplazada. Eso es algo que, como Diana lo va a mencionar, sucedió en este caso. Efectos instrumentales indirectos o materiales indirectos, uno puede decir, independientemente de si hay más acceso al sistema de salud, al sistema de educación por parte de la población desplazada, esta sentencia puede haber dado lugar a que organizaciones de la sociedad civil se hayan puesto de acuerdo y hayan intervenido en ese proceso y se hayan fortalecido, de una manera que ni siquiera la Corte puede haber tenido en mente desde un comienzo. Un efecto aquí en este castillo, un efecto simbólico directo, puede ser, y ya lo vamos a explicar con Diana, puede ser que se haya cambiado la percepción, por ejemplo, de la urgencia del problema. Antes el desplazamiento no era visto como un tema urgente, es posible, y ahora vamos a ver si esa percepción fue cambiada. Y por último, es posible que una sentencia como esta tenga efectos sobre una población distinta a la beneficiaria. Por ejemplo, sobre la opinión pública en general. ¿Qué piensa? ¿Ha cambiado la percepción, la visión cultural, el aspecto simbólico de la opinión pública en general, más allá de la población desplazada? Esa es una pregunta que en general aquí nos interesaba abrir. Simplemente esto es un barrido muy rápido para mostrarles que nuestra propuesta es hacer un análisis mucho más amplio de los efectos de este tipo de intervención judicial, para que no se cometa el error, por ejemplo, de decir la sentencia ha fracasado si no garantizó en un corto lapso un número de derechos específicos de la población, en este caso desplazada. Y terminamos entonces aterrizando esto brevemente para darle la palabra a los comentaristas, aterrizando entonces en el caso específico de la T025. ¿En qué consistió? El trabajo y el estudio de caso consistió en un análisis interdisciplinario de los efectos legales, económicos, sociales y de políticas públicas que ha tenido la sentencia T025 expedida en enero de 2004, los 84 autos que mencionó César expedidos por la Corte y las 14 audiencias públicas que ha celebrado también la Corte. Esto ha sido un proceso de 6 años que continúa. Nuestro análisis va de enero de 2004 a enero de 2010 y aún continúa, pero nosotros nos enfocamos en esos primeros 6 años. Para hacer eso, seguimos una metodología combinada que mezcló la realización de 40 entrevistas semiestructuradas con distintos actores involucrados en el caso, desde personas afectadas por desplazamiento forzado, miembros de jueces de la Corte Constitucional, representantes de ONGs, también la observación participante de la que hacía referencia a Rodrigo en reuniones de la Comisión de Seguimiento, en audiencias públicas de la Corte, un análisis de documentos emitidos tanto por la propia Corte como por organizaciones públicas y privadas, y un análisis de prensa que cubrió 4 años anteriores a la sentencia y hasta enero de 2010,